La calle estrecha resuena con el arrastrar de pies, el tintineo de armaduras, el murmullo de una multitud que no logra desviar la mirada. En pocos minutos, 3 cruces serán erigidas en la colina que los habitantes de Jerusalén llaman Gólgota, el lugar de la calavera. Estamos en la Ciudad Santa, en algún momento entre los años 30 y 33 de la era común, en una mañana de viernes que precede al Shabbat de la Pascua judía. Lo que sucede en las próximas horas dividirá la historia humana en un antes y un después. El sol ya ha pasado de la primera hora. La luz de la mañana de primavera baña las murallas de piedra caliza que cercan Jerusalén, esa tonalidad dorada que da a la ciudad su apodo de Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de oro. Pero en esta mañana específica, la luz parece más dura. El aire carga el peso de una noche sin sueño, de juicios apresurados, de decisiones que no pueden ser deshechas. La procesión avanza por la ciudad, y Jerusalén, aún presenciando la escena, continúa respirando. Porque las ciudades no se detienen, porque la vida sigue incluso cuando la historia está siendo escrita, y porque casi nadie allí comprende que está viviendo un momento que será recordado por cada generación venidera. Para entender lo que pasa en esta mañana, es preciso primero entender lo que era Jerusalén. No la Jerusalén de las imaginaciones posteriores, romantizada por siglos de arte europeo, sino la Jerusalén real, tangible, documentable, la ciudad que la arqueología desentierra piedra por piedra. Antes de comenzar, escriba en los comentarios desde dónde está viendo. Deje su like, suscríbase al canal y active la campana. Continuamos. La Jerusalén del primer siglo es una ciudad de contrastes violentos. Se yergue sobre colinas, construida en terrazas que suben y bajan en declives empinados. Sus calles no son las avenidas anchas de Roma o Alejandría. Son callejuelas estrechas, muchas de ellas escaleras talladas en la roca, donde 2 hombres apenas logran pasar lado a lado. Las paredes de las casas casi se tocan sobre las cabezas de los peatones, creando túneles de sombra incluso en pleno día. Las excavaciones arqueológicas en el llamado Barrio Herodiano, en la parte alta de la ciudad, revelaron residencias de extrema sofisticación, pisos de mosaico, frescos en las paredes, mikvaot para baños rituales, vajilla importada de Italia. Esta es la Jerusalén de los sacerdotes, de los aristócratas saduceos, de los colaboradores del poder romano. Mansiones que miran desde arriba hacia el templo, con vista privilegiada hacia los rituales que sus dueños controlan. Pero a pocos metros de distancia, bajando las laderas, la ciudad cambia completamente. La ciudad baja donde vive la mayoría de la población es una maraña de construcciones modestas, talleres de artesanos, mercados ruidosos. Las casas aquí son pequeñas, frecuentemente de una única habitación, con techos bajos de madera y paja. Familias enteras dividen espacios que un aristócrata romano consideraría inadecuado para un esclavo. En esta mañana de Pascua, la ciudad está en el auge de su ocupación anual. El historiador Flavio Josefo, que nació apenas algunos años después de estos eventos, registra que durante las fiestas de peregrinación, la población de Jerusalén podía multiplicarse por 5 o hasta 10 veces. Peregrinos de toda la diáspora judía, de Babilonia, de Egipto, de Asia Menor, de Roma, de Grecia, convergen hacia la ciudad. Tiendas cubren las laderas del Monte de los Olivos. Las hospederías se desbordan. Familias locales alquilan habitaciones, terrazas, cualquier espacio disponible. El aire de la ciudad en esta estación carga olores específicos que las generaciones posteriores olvidarán. El aroma del pan ácimo, el matzá, asándose en cientos de hornos, porque durante la Pascua ningún pan fermentado puede existir en las casas judías. El olor acre del humo que sube constantemente del altar del templo, donde los sacrificios no cesan, el olor de los animales amontonados en los corrales del mercado, corderos destinados al sacrificio pascual que acontecerá en esta misma tarde, y bajo todo eso, el olor humano inevitable de una ciudad antigua,
sin sistema de alcantarillado moderno, amenizado solo parcialmente por los canales de drenaje que la arqueología reveló bajo las calles. El templo domina todo, no solo espiritualmente, sino físicamente. La estructura que Herodes el Grande comenzó a reconstruir 4 décadas antes, y que aún no está completamente terminada en este momento, es una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. El historiador romano Plinio el Viejo lo consideraba el edificio más notable de Oriente. Sus murallas de sustentación, aún visibles hoy como el muro occidental, se yerguen en piedras tan monumentales que parecen imposibles para manos humanas, algunas pesando más de 500 toneladas. Desde la mayoría de los puntos de la ciudad, la mirada es inevitablemente atraída hacia el monte del templo. Las placas de oro que revisten la fachada del santuario capturan la luz de la mañana y la reflejan con tal intensidad que, según relatos de la época, es físicamente doloroso mirar directamente hacia él cuando el sol está en el ángulo correcto. El blanco reluciente del mármol, el dorado de las decoraciones, los patios sucesivos que se elevan en dirección al Santo de los Santos, todo fue proyectado para impresionar, para humillar al observador con la grandeza del Dios de Israel, y no coincidentemente con el poder de quien construyó este monumento. Pero en esta mañana, el templo es también escenario de una tensión específica. La Pascua celebra la liberación de Egipto, conmemora el momento en que el pueblo de Israel dejó de ser esclavo para ser libre. Y aquí está la ironía amarga que se cierne sobre cada celebración. Israel está nuevamente bajo dominio extranjero. Las legiones romanas controlan la tierra. Un gobernador romano, Poncio Pilatos, que está en la ciudad justamente por causa de la fiesta, habiendo venido de su residencia habitual en Cesarea, representa el poder de César sobre el pueblo elegido. La presencia militar romana es ostensible durante las fiestas. La fortaleza Antonia, construida por Herodes en la esquina noroeste del monte del templo, alberga una cohorte de soldados, algo entre 400 y 800 hombres, específicamente posicionados para observar y, si es necesario, intervenir en cualquier disturbio en el patio del templo. El propio nombre de la fortaleza, en homenaje a Marco Antonio, es un recordatorio de que este lugar sagrado existe bajo la sombra de Roma. Es en este contexto que la procesión avanza. El camino que lleva del pretorio, sea este el palacio de Herodes, en la parte alta de 1900, la ciudad o la propia fortaleza Antonia, ya que los estudiosos debaten la ubicación exacta, hasta el lugar de la ejecución no es largo en términos de distancia. Tal vez 600 metros, tal vez menos. Pero en esta mañana, cada metro es una eternidad. La tradición posterior llamará a este trayecto Vía Dolorosa, pero ninguno de los presentes usa este nombre. Para ellos es simplemente el camino que lleva hacia fuera de los muros, donde Roma ejecuta a sus condenados. Un camino que ya fue recorrido por otros antes, y que sería recorrido por miles después, hasta la destrucción de la ciudad en el 70 de la era común. El condenado central carga el travesaño horizontal de la cruz, el patibulum, como era costumbre romana. La tradición de cargar la cruz entera, popularizada por el arte medieval, no corresponde a la práctica histórica documentada. El poste vertical, el stips, generalmente ya estaba fijado en el lugar de ejecución, permaneciendo como aviso permanente para quien se aproximaba a la ciudad. El patibulum, pesando entre 30 y 40 kilogramos, era cargado por el condenado hasta el lugar, donde sería entonces erguido y fijado al poste. El cuerpo bajo el madero ya ha pasado por horas de tortura. La flagelación romana, el flagrum con sus tiras de cuero entrelazadas con pedazos de hueso o metal, estaba diseñada para reducir a la víctima a un estado de shock, pero sin matarla. La muerte debería venir después, públicamente, pedagógicamente. La espalda, los hombros, las piernas cargan las marcas. La pérdida de sangre ya es significativa. Y ahora, sobre estos hombros, el peso del madero. Los soldados que conducen la procesión son probablemente auxiliares sirios, no legionarios romanos propiamente dichos.
Roma raramente estacionaba legiones completas en Judea. Prefería usar tropas auxiliares reclutadas en la región. Estos hombres hablan griego y arameo además del latín. Conocen las costumbres locales. Saben que están ejecutando un trabajo que sus familias en Cesarea o Sebaste considerarían rutinario. Las crucifixiones no eran eventos raros en el Imperio Romano. El historiador Josefo registraría décadas después que durante el asedio de Jerusalén, los romanos crucificaban 500 judíos por día, hasta que la madera se acabase. Para estos soldados, esta es una mañana de trabajo. La multitud que observa es heterogénea, como cualquier multitud urbana. Están los curiosos que se detienen porque algo está sucediendo. Están los que necesitan pasar y se irritan con el bloqueo de la vía. Están los peregrinos recién llegados que apenas entienden lo que están viendo. Y están los que conocen al condenado, los que lo siguieron por Galilea, los que oyeron sus palabras, vieron sus actos, creyeron en sus promesas. Estos están allí, impotentes, asistiendo al desmoronamiento de todo lo que esperaban. El Evangelio de Lucas registra específicamente la presencia de mujeres. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. En el contexto del primer siglo, la mención específica a las mujeres no es casual. Ellas estaban allí. El texto las documenta porque su presencia era notable, porque permanecieron cuando otros huyeron. Entre estas mujeres, los textos evangélicos identifican a algunas por el nombre: María de Magdala, María, madre de Santiago, y José, Salomé, y según la tradición joánica, la propia madre del condenado, María. Cada una carga su propia historia, su propia jornada hasta este momento. Pero lo que el documental puede registrar es solo lo que los ojos ven: mujeres en luto, siguiendo a la distancia, prohibidas de intervenir, incapaces de desviar la mirada. El camino pasa por calles que la arqueología aún debate. La topografía de Jerusalén cambió dramáticamente tras la destrucción del 70 y la reconstrucción romana, como Aelia Capitolina. Capas de escombros y reconstrucciones alteraron el nivel de las calles. Pero algunos elementos permanecen constantes: la inclinación del terreno, la dirección general hacia el norte o noroeste, donde quedaba la colina de la ejecución, la necesidad de pasar por una puerta en las murallas, porque las crucifixiones sucedían fuera de los muros de la ciudad. Los sonidos de esta mañana son específicos y documentables: el arrastrar de pies en la piedra, el tintineo metálico de las armaduras romanas, el cingulum con sus placas de bronce que golpeaban contra los muslos a cada paso, el murmullo de la multitud, una mezcla de arameo, griego, tal vez hebreo litúrgico de algún peregrino recitando salmos, el llanto de las mujeres, y posiblemente el silencio deliberado de aquel que carga el madero. Los evangelios sinópticos registran un detalle que la reconstrucción no puede ignorar. En algún punto del trayecto, el condenado no puede más, el cuerpo cede, y los soldados pragmáticos hacen lo que hacen los soldados: requisan ayuda. Un hombre es retirado de la multitud. Los textos lo identifican: Simón de Cirene, ciudad en la actual Libia. Un judío de la diáspora, probablemente en Jerusalén para la Pascua. El Evangelio de Marcos añade un detalle que sugiere que este hombre después se volvió conocido en la comunidad cristiana primitiva: padre de Alejandro y Rufo. El hecho de que los hijos sean nombrados indica que los primeros lectores sabían quiénes eran. Este hombre, arrancado de su peregrinación pascual, carga ahora el instrumento de muerte de un extraño. No por elección, sino por orden militar. Los romanos tenían este derecho: la angaria, la requisa forzada de servicio. El mismo sistema mencionado en el 1900 Sermón de la Montaña. Si alguien te obliga a caminar 1 milla, camina con él 2. La procesión continúa. El Gólgota, Gulgolta en arameo, Calvario en la traducción latina de Cranium, no era una colina majestuosa. La arqueología y la topografía sugieren una elevación modesta, posiblemente una antigua cantera abandonada
cuya roca expuesta recordaba vagamente la forma de un cráneo. Quedaba fuera de los muros, como exigido tanto por la ley romana como por la sensibilidad judía sobre impureza ritual, pero suficientemente próximo para que la ejecución cumpliese su función pedagógica, cualquiera que entrase o saliese de la ciudad por la puerta norte vería los cuerpos en los maderos. El lugar que hoy la tradición identifica como el Gólgota, dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, fue identificado por la madre del emperador Constantino, Helena, a inicios del siglo IV. Las excavaciones arqueológicas confirman que esta área estaba de hecho fuera de los muros de la ciudad en el período del Segundo Templo, y que era usada como cantera y cementerio, consistente con los relatos evangélicos que mencionan una tumba nueva en las proximidades. Cuando la procesión llega, el escenario ya está preparado. Los postes verticales están fijados en el suelo rocoso. Los agujeros donde se encajan fueron tallados en la piedra. No hay solemnidad en el lugar. No hay ritual elaborado. La crucifixión romana estaba diseñada para ser una ejecución industrial, repetible, eficiente. Los soldados hacen su trabajo con la competencia rutinaria de quien ya ha hecho esto muchas veces. Los otros dos condenados ya están allí, o llegan en el mismo grupo. Los evangelios los identifican apenas por su categoría. Son lestai, término griego que puede significar ladrones, pero que Josefo usa frecuentemente para describir rebeldes e insurgentes. Celotes, tal vez. Hombres que tomaron las armas contra Roma. La crucifixión era el castigo reservado para esclavos y para crímenes contra el Estado, sedición, rebelión, piratería. Que estos hombres estén siendo ejecutados junto con alguien acusado de clamar ser rey de los judíos es coherente con la lógica romana. La placa que Pilatos mandó fijar, el titulus, declara la acusación IES IBES Nazarén BES Rex Ivda ERVM, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, escrito en 3 lenguas, según el Evangelio de Juan, latín, griego y hebreo, o arameo. La lengua del poder, la lengua franca del Mediterráneo, la lengua del pueblo local, para que nadie pudiese alegar no entender. La hora se aproxima. Los soldados ofrecen lo que parece ser un gesto de misericordia, vino mezclado con mirra o hiel, un analgésico rudimentario que entorpecería los sentidos y amenizaría la agonía que se aproxima. El condenado rechaza. Los evangelios registran este detalle sin explicarlo. Tal vez la conciencia fuese más importante que el confort. Tal vez hubiese palabras aún por ser dichas. Los presentes, aquellos que se quedaron, observan desde donde pueden. Las mujeres a la distancia. Algunos discípulos tal vez escondidos en la multitud. Los curiosos que vinieron a asistir como quien asiste a cualquier espectáculo público. Los guardias cumpliendo su deber, y la ciudad al fondo indiferente, preparándose para el sacrificio pascual que acontecerá en pocas horas. El contraste es violento y deliberado. En el templo, sacerdotes preparan cuchillos para la sangre de los corderos. Fuera de los muros, soldados preparan clavos para madera y carne humana. Lo que la teología posterior conectará, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este momento, es solo coincidencia temporal para quien observa. Los últimos momentos antes de la crucifixión propiamente dicha son de preparación técnica. Las ropas del condenado son retiradas. La crucifixión era deliberadamente humillante, exponiendo el cuerpo desnudo o semidesnudo a las miradas de todos. Los soldados dividen las vestiduras entre sí, como era su derecho. El Evangelio de Juan menciona específicamente una túnica sin costura tejida de arriba abajo, sobre la cual echan suertes en vez de rasgarla. El cielo de Jerusalén en esta mañana es probablemente límpido, como suele ser en la primavera levantina. El Hamsin, el viento caliente del desierto que a veces sopla en esta época, puede estar presente o no. Los textos no mencionan. Lo que mencionan es que en algún momento de las próximas horas algo sucederá con la luz. Oscuridad en pleno día, registran los sinóticos.
fenómeno que estudiosos posteriores intentarán explicar como eclipse, tormenta de arena o evento sin explicación natural. Pero eso aún está por venir. Ahora, en este momento exacto que la reconstrucción documenta, todo está en posición. El madero horizontal está en el suelo, listo para recibir el cuerpo. Los clavos, descubrimientos arqueológicos como el talus perforado de Yehohanán, encontrado en un osario del primer siglo en Jerusalén, confirman el uso de clavos, están en las manos de los ejecutores. Los dos otros condenados aguardan o ya fueron erguidos. La multitud está presente, pero no unánime. Algunos se burlan, como se burlarían de cualquier pretendiente mesiánico fracasado, y hubo varios antes y después. Otros se lamentan. Otros simplemente observan, sin saber lo que sienten, sin comprender lo que presencian, y las mujeres permanecen. El texto bíblico registra que ellas observaban de lejos. La distancia era probablemente impuesta por los soldados, que mantenían un perímetro alrededor del lugar de ejecución. Pero también era la distancia de quien no logra aproximarse más porque el dolor es insoportable y no logra irse porque el amor es más fuerte que el dolor. Los sonidos ahora son diferentes de los sonidos de la ciudad. Aquí fuera hay menos murmullo urbano. El viento puede traer fragmentos de actividad del mercado próximo a las murallas. Hay el sonido de las herramientas de los soldados. Y hay o habrá en breve otros sonidos que los evangelios registran, pero que la reconstrucción documenta solo como posibilidad. Palabras pronunciadas desde lo alto de la cruz. La tercera hora, aproximadamente las 9 de la mañana por el cálculo moderno, marca, según el Evangelio de Marcos, el momento de la elevación. Los evangelios de Mateo y Lucas mencionan que la oscuridad comienza en la sexta hora y dura hasta la novena, indicando que la muerte ocurre varias horas después. El proceso estaba diseñado para ser lento. La crucifixión mataba no por pérdida de sangre o por las heridas de los clavos, sino por asfixia gradual combinada con shock, agotamiento y exposición. Podía durar días. Pero la reconstrucción documenta este momento específico, este umbral, el instante en que el cuerpo es posicionado, los clavos perforan, el madero es erguido, y entonces sucede. La cruz es erguida. El madero horizontal se encaja en el vertical. El cuerpo pende. El peso cae sobre los puntos de fijación y comienza la cuenta regresiva final de una vida que para los presentes parecía haber terminado en fracaso y que, para miles de millones de personas en las generaciones siguientes, marcaría el momento central de la historia de la salvación. Jerusalén continúa su rutina abajo, en las calles, en los mercados, en el templo. Los peregrinos preparan sus corderos. Los sacerdotes organizan los turnos de sacrificio. Las familias arreglan los aposentos para la cena pascual. El mundo sigue girando. Pero aquí, en esta colina pedregosa fuera de los muros, algo cambió. Lo que exactamente cambió sería debatido, interpretado, proclamado y contestado por 2 milenios. Religiones se formarían en torno a este momento. Imperios lo adoptarían como símbolo. Guerras serían libradas en su nombre. Arte sería creado para representarlo. Y miles de millones de seres humanos, a través de culturas y siglos, encontrarían en este evento significado para sus vidas, esperanza para sus muertes, estructura para sus sociedades. Nada de eso es visible en este momento. Lo que es visible es un hombre en una cruz, entre otros 2. Fuera de los muros de Itzintosfo, una ciudad ocupada, en una mañana de viernes que precede a una fiesta religiosa, y mujeres que observan, y soldados que dividen ropas, y una multitud que no sabe que está presenciando el evento más documentado, más representado, más debatido de la historia humana. La mañana continúa, las horas pasarán, palabras serán dichas, 7 frases, según la tradición que armoniza los evangelios. La oscuridad vendrá, el momento final llegará, el cuerpo será bajado antes de la puesta del sol, porque el Shabbat se aproxima y la ley judía prohíbe que los cuerpos permanezcan expuestos durante el día sagrado. Y
Entonces vendrá el domingo, pero eso es otro documental. Lo que la reconstrucción registra es este momento de transición, el umbral entre lo que era y lo que sería, el instante en que el madero fue erguido y el mundo, sin saberlo, cambió de era. Los lugares permanecen. La colina tradicional del Gólgota, protegida hoy por mármol e incienso dentro de la Basílica del Santo Sepulcro. La tumba vacía, a pocos metros de distancia, objeto de veneración continua desde el siglo IV. Las piedras de Jerusalén que aún resuenan con los pasos de peregrinos que rehacen el camino. Los textos permanecen. 4 evangelios escritos entre 30 y 70 años después de los eventos. Cartas de Pablo, algunas de ellas anteriores a los propios evangelios, ya proclamando la muerte y resurrección como centro de la fe. Menciones en historiadores paganos, Tácito, Plinio, Josefo, que confirman la existencia histórica y la ejecución bajo Pilatos. La memoria permanece. Cada Viernes Santo, en cada rincón del planeta, comunidades recuerdan esta mañana. En liturgias orientales y occidentales, en cantos gregorianos y espirituales africanos, en silencio cuáquero y procesiones filipinas. La mañana que sucedió una vez es revivida infinitas veces, y la pregunta permanece. La misma pregunta que se cernía sobre la multitud en aquella mañana, que nadie allí sabía formular completamente. Si este era apenas un pretendiente mesiánico fracasado más, y hubo decenas antes y después, ¿por qué este fue diferente? ¿Por qué este evento entre tantos partió la historia en dos? La reconstrucción no responde preguntas de fe, solo documenta lo que puede ser documentado. Una ciudad, una mañana, una procesión, una ejecución, personas que observan, mujeres que lloran, soldados que trabajan, y una cruz erguida contra el cielo de Jerusalén. El resto, el significado, la teología, la esperanza, es lo que cada uno de nosotros, 2000 años después, decide hacer con este momento. Si este documental iluminó su comprensión de la historia sagrada, suscríbase al canal, active las notificaciones. Cada episodio es una jornada al pasado para entender el presente. Deje en los comentarios qué otros momentos bíblicos le gustaría ver reconstruidos. Comparta con quien busca conocer